Tardes, bienvenidos. El sueño de la patria grande ha reaparecido. La presencia de Boric en Buenos Aires ha determinado que volvamos a hablar fuertemente de esta ilusión que recorre todo el continente otra vez. Parece mentira, los pueblos siempre vuelven. Hay una frase que quizás no se cumple a rajatabla, pero que es linda soñarla, porque efectivamente en Chile volvió el pueblo, en la Argentina está por volver, en Brasil volvió, en Bolivia se mantiene en otros lugares de nuestra América y por lo tanto uno puede permitirse el sueño de una patria grande, más inclusiva, más justa, más igualitaria, por lo menos en la búsqueda, en el objetivo, y no la patria desgraciada y desigual que son capaces de crear los neoliberales con sus gobiernos que dominaron varios países al mismo tiempo en nuestra América Latina. Algo muy grato de mencionar es lo que pasó con Lula este fin de semana. Hubo combate, naturalmente, contra Lula, pero allí, en el Grupo Puebla, reunido en Río de Janeiro, protagonizó un cierre notable, un encuentro académico, era en Río de Janeiro, del Grupo Puebla, y ahí lució de una manera excepcional Lula. Claro, porque Lula es capaz de decir cosas como estas que compartimos con ustedes. Não é possível, não é falta de carne, não é falta de arroz, não é falta de feijão, não é falta de soja, é falta de vergonha na cara das pessoas que governam esse país. O Guedes não sabe fazer a economia pensando no povo, ele faz a economia pensando em vender. Vamos vender a Petrobras, vamos vender a BR, vamos vender gasoduto, porque como eles não sabem governar, eles só querem vender o que está pronto. Es así, es el proceder neoliberal y Lula, por supuesto, va a luchar fuertemente contra esto cuando vuelva a ser, parece mentira decirlo, ¿no?, presidente de Brasil. Otra vez Lula y no la bestia de Bolsonaro. Pero miren ustedes lo que pasaba mientras tanto. El juez Moro, el hombre que impidió el desarrollo democrático de Brasil en estos años, el encarcelador de Lula, intentó censurar el encuentro del Grupo Puebla. Buscó de todas las maneras evitar el encuentro, alegando que como estaba prevista la participación de Lula, el encuentro constituía propaganda política anticipada. Es decir, el poder real, en este caso el de Brasil, no se resigna, no se entrega. Y Moro, que es apenas un hombre de rodillas frente a ese poder real, sigue jugando pese a que en su conciencia tendría que estar la barbaridad que hizo no solamente contra Lula, sino también contra Brasil. Mientras tanto, aquí hubo un acto que también se refiere a lo que concebimos como patria grande. Acompáñenme con esta imagen que tiene que ver con Evo, con Lugo, ahí en el Museo Malvinas, naturalmente, la presencia del presidente Alberto Fernández, el canciller Cafiero. Todo esto se refiere a lo que sucedió en estos días, que fueron gloriosos verdaderamente en torno a Malvinas, por todo lo que se dijo y se hizo respecto a esa historia que cumplió 40 años. Escuchemos al gran Evo Morales. Estamos convencidos que Malvinas es de Argentina. Es como gritamos permanentemente Mar para Bolivia, pero también Malvinas, Argentina. Cuando un día se terminan estas injusticias, justicias que vienen, que lamentablemente algunos países europeos piensan que todavía somos colonias, no, somos en otros tiempos. Evo Morales fue tratado como si fuera el presidente de un país colonia. ¿Se acuerdan cuando lo pasearon en avión por Europa? Por una sospecha que por supuesto era infundada, una de las tantas mentiras que es capaz de mencionar el periodismo occidental, entrenado cada día más justamente para la mentira. Lo vamos a ver cuando hablemos de la guerra porque han pasado cosas verdaderamente estremecedoras en ese sentido. Pero vayamos ahora a Alberto Fernández, que aprovecha la ocasión de estos 40 años y tiene algo para decirle a Inglaterra. La República Argentina reitera su búsqueda de una solución negociada y pacífica a la disputa de la soberanía. Porque tenemos un objetivo irrenunciable: recuperar el ejercicio pleno de soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Algo que se recuperó es el valor de la causa Malvinas. Estos días fueron magníficos en ese sentido. Los veteranos, sus familias, todos los que recuerdan aquel episodio heroico y trágico al mismo tiempo, están encontrando cada día más una relación entrañable con buena parte del pueblo argentino, no con aquellos lectores
de quienes van como enviados especiales a las Islas Malvinas, por ejemplo, la gente de La Nación escribe a favor de los Kelper y lo enojado que están los Kelper y lo molesto que están con la Argentina. Por supuesto que hay una parte pueblo mucho más ocupada y preocupada en reconocer a aquellos que ahora son hombres grandes, pero eran muchachitos de 19, 20 años que estaban con las bombas picándole al lado, formando parte de un ejército desentrenado, no preparado para afrontar aquella guerra. Y así quedaron heroicos cientos de ellos y también murieron trágicamente, casi 1 millar, como decíamos en el especial del viernes pasado. La causa es la que retorna. ¿Y por qué? Por lo que dice Cristina Fernández de Kirchner. La patria no es una cuestión de ideología, por favor. La patria se defiende de todos lados, de derecha, de izquierda, de abajo, del centro. Esto es lo importante, poder diferenciar lo que es la disputa política de lo que es innegociable y que es construir un país que haga honor a ustedes, porque el mundo y la geopolítica no se divide entre los buenos y los malos. Eso es para Netflix. Hubo escenas que fortalecieron el espíritu, que entibiaron el alma. Una de ellas fue protagonizada por un diputado, el primero, que fue veterano de Malvinas, en su encuentro con la presidenta, ahora vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. 40 aniversario, señora presidenta, yo le voy a decir presidenta, no del Senado. Para mí es mi presidenta. Señora presidenta, yo le voy a decir presidenta, no del Senado. Para mí es mi presidenta. Pero claro, los medios tomaron esto con la intencionalidad aviesa que les caracteriza y en consecuencia el diputado y veterano que caldeó la interna. Para mí es mi presidenta. Para mí es mi presidenta, Clarín, la frase de un diputado que reaviva la interna del gobierno, es lo que quieren. Mitre, otro de los medios de la mafia de Clarín, la frase del diputado de Frente de Todos reavivó la interna. Para mí es mi presidenta. Sí, en el corazón de mucha gente es la presidenta. ¿Y qué podría uno decirse? Aldo Leiva trató de explicar o de comprender toda esta canallada que le vino encima por pronunciar esas palabras en algo que está improvisado. Mira a Cristina y la siente su presidenta en el corazón. Lo es, evidentemente, quien ahora ejerce nada menos que como vicepresidenta. El título de presidente. Cuando nosotros hablamos de Bush, decimos el presidente Bush. Cuando hablamos de Girard d'Estaing, decimos el presidente de Francia. Todavía sigue siéndolo. Y por consiguiente, así se menciona a Evo Morales, el presidente Evo Morales. Esto va de rigor, que siempre es así. Podríamos encontrar muchísimas menciones de esa naturaleza, pero le buscaron la vuelta y entonces Aldo Leiva, el diputado, tuvo que hacer esta aclaración. Ninguno se escandalizaron cuando Alberto en el Museo Malvina dijo el presidente Evo Morales o el presidente Pepe Mujica. Así fueron las expresiones de Alberto y no hubo un problema con la Cancillería boliviana ni con la Cancillería uruguaya. No hubo queja, no hubo nadie que haya puesto el grito en el cielo, no hubo ningún título rimbombante respecto a eso. Ese odio visceral que hay en algunos sectores porque no se bancan que Cristina haya sido 2 veces presidenta, no se bancan que después de haber perdido el Frente de la Victoria en el año 2019 haya sido la arquitecta de la victoria. Miren, la construcción del odio es insoportable ya a esta altura, porque trabajan todo el tiempo, lo vamos a ver más adelante, y va a encontrarse con algunas secuencias de la conformación de ese odio que son asombrosas. Aún a esta altura del acontecimiento siguen siendo hechos que no pueden provocar otra cosa que estupor. Pero vayamos a algo que es muy interesante, que es el proyecto Malvinas. Hay que aprovechar estas circunstancias que crean conciencia ciudadana para ir con un proyecto como este para garantizar
En el caso, la salud de los veteranos y sus familias, una iniciativa que procura jerarquizar el Programa Nacional de PAMI destinado a garantizar el derecho de la salud de los veteranos de guerra de Malvinas y de sus familiares. Si me acompañan ahora, vamos a ver imágenes en vivo de la llegada del presidente chileno Boric con Alberto Fernández al CCK. ¡Viva la patria grande!, podría uno pensar, porque a eso nos vamos a abocar. La imagen nocturnal de esta zona de la ciudad de Buenos Aires acaban de ingresar, no lo pudimos pescar en el momento justo, pero ya están allí. Y sobre esa patria grande, de la que volverá a hablar seguramente ahora Boric, el presidente chileno manifestó lo que compartimos ahora con ustedes. Me parece tremendamente importante que ese espíritu de cooperación podamos replicarlo a lo largo y ancho de todo nuestro territorio. Además, porque me interesa decir de manera muy clara y fuerte que Chile parte desde América Latina y que, si bien durante mucho tiempo estuvimos mirando en otras direcciones, ya sea hacia el norte o hacia el Pacífico, con relaciones que nos interesa mantener y profundizar, nuestra base es América Latina. Chile es un pueblo latinoamericano y desde ahí vamos a construir comunidad, vamos a construir región, cooperación y internacionalismo. Así que, presidente Alberto Fernández, aquí tiene un aliado, un cómplice en esta batalla contra la desigualdad, en esta batalla por un mundo más justo, más digno para todos y todas. Por supuesto, a un líder de izquierda, La Nación Más no podía hacerle una pregunta diferente a esta que vamos a compartir con ustedes y que tiene una respuesta harto merecida. Esta búsqueda de la unidad de Latinoamérica incluye también a países que, cuestionados por su no respeto a los derechos humanos, como Cuba, Venezuela o Nicaragua. ¿La Nación? La Nación, Buenos Aires, sí. La Nación. El problema que existen algunos sectores de izquierda respecto de un doble estándar en materia de derechos humanos, también lo tienen los sectores de derecha cuando hablan solamente de la tríada Venezuela, Cuba, Nicaragua. Y el periodismo lo reproduce permanentemente. ¿Por qué los medios solamente me preguntan por Venezuela, Cuba y Nicaragua y no me preguntan por las violaciones de derechos humanos, por ejemplo, en nuestro país? Y no utilicemos el sufrimiento de pueblos, ya sea en Ucrania, en Yemen, en Palestina, en Chile, en Venezuela, en Nicaragua, donde sea, para tratar de sacar beneficios de política interna. Bueno, siguió de todas maneras recibiendo preguntas del periodismo, pero antes quiero poner algo que se refiere justamente al canal de Macri y los Aguiar llamado La Nación Más. Allí nos vamos a encontrar con el pedido de renuncia de Alberto Fernández. Van a ver un periodista, nada, él no dice lo que van a poner en el graph, pero fíjense ustedes que esto, y lo saben muy bien, aviesos, perversos, mentirosos, como son, delincuentes, mediáticos, escudados detrás de la cuestión de la libertad de expresión, esto lo ve sin escucharlo, no saben si el periodista está diciendo o no esta barbaridad que pone en su franja abajo el diario La Nación. Están pidiendo la renuncia del presidente de la República. A eso se animan los fugadores de dinero a través de Delaware, los que han evitado pagar impuestos durante toda su vida, y estamos hablando de los Aguiar, es decir, quienes proceden permanentemente como delincuentes mediáticos. Mire usted lo que pasa en cada restaurante, en cada bar, donde lamentablemente en muchas ocasiones, como una ofensa a los que puedan pensar distinto, se ponen este tipo de canales porque tienen acuerdos con muchos restaurantes y con muchos bares, no les cobran cablevisión, no les cobran esto o lo otro, les facilitan las cosas para que en determinado momento tengan los canales propios puestos en el aire. Y esto lo está viendo entonces millones y millones de personas. Veámoslo por un instante. Y el título del comentario de hoy es un poco sorprendente, pero es verdad. El título es, lleva comillas y dice, Alberto, reaccioná. Alberto, reaccioná. Alberto, reaccioná. Bueno, esos aprovechan para jugar con Alberto renuncia. Esto pasa en la Argentina de hoy, esto pasa con los medios de comunicación, pero tienen muchísimo poder, tanto que el temor paralizante que hay en el gobierno en muchos sentidos le da todavía más poder. Porque si saliéramos a la cancha a enfrentarlos, la situación tendría que ser otra. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman?
¿Qué hay detrás de todo este tipo de información? No podemos vivir escondidos, tendiendo puentes, con gente que es mafia en estado puro. Millones de personas creyeron que el periodista estaba diciendo, Alberto, renuncia, estaba diciendo reaccioná, algo que perfectamente es compatible con lo que un periodista puede decir, sobre todo si piensa como piensa. Pero no era Alberto renuncia. Esto es fijar en la mente de la gente una idea que tiene un grado de perversión contra la democracia demasiado alto. Esto le están haciendo a la Argentina. ¿Tomamos conciencia o no? Y mire ahora la mafia de Clarín, la de Mañeto. Va a Boric. Debemos dejar de pensar que la responsabilidad fiscal es una cuestión de derechas, dice Boric. Bueno, vamos a los extractos. ¿Qué tipo de preguntas hay para Boric? Así empieza la nota. Están hablando de los mapuches, como los supuestos mapuches, aquellos que dicen ser mapuches para tomar tierras o cometer delitos. Desde su llegada al poder continuó la violencia. Hubo un grave maltrato a su ministra del Interior y hoy mismo nuevos incidentes en el sur. ¿Cómo se gestiona este problema? Tremendamente complejo. Y uno de los desafíos quizás más complejos que tenemos como Estado. Yo soy plenamente consciente de que es un problema que nace de un conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche desde la mal llamada de la historiografía tradicional. Y quiero ser muy explícito. Pacificación de la Araucaña. Esta desde la década, bueno, y allí sigue el comentario. Pasamos a otra parte. ¿Qué propuesta le trae Alberto Fernández para frenar a estos grupos que no reconocen a los estados de Argentina ni Chile y algunos trafican desde droga a madera? Lo peor del mundo. Lo peor del mundo no son los empresarios que evaden. Bueno, ya sabemos cuál es la historia. Lo peor del mundo son los mapuches en sus humildes lugares pidiendo derecho a la tierra que les robaron. Yo en esto recomiendo diversificar las fuentes de información, dice el presidente Boric. Nosotros como base, y es un mínimo común que me imagino con el presidente de Argentina, vamos a estar plenamente de acuerdo en que hay que hacer respetar el Estado de Derecho. Y una más, las preguntas de la mafia al presidente. Tenga en cuenta, presidente, que Argentina no tiene gas en este momento para ese equilibrio energético binacional. Por el contrario, Argentina necesita importar gas. Bueno, hay diferentes proyectos que tienen, por ejemplo, en Vaca Muerta, en materia de hidrógeno verde. Pero vayamos a lo que es el final de la respuesta. Te noto crítico de tu país, Marcelo. No sé qué Marcelo es. Pero, Marcelo, te noto crítico de tu país. Está bien, siempre hay que tener esa perspectiva. Las preguntas a Boric eran la incomodidad total recorriendo estos temas, por supuesto desde una visión ya definitiva. Aquí se estigmatiza a los mapuches y se levanta, como verán ustedes después de la pausa, a los empresarios, que hay cada uno, son los enemigos del pueblo, son el que llamamos el poder real. De ello nos vamos a ocupar exactamente en 3 minutos. Ya venimos. El poder real de la Argentina. Hoy vamos a referirnos en forma específica a la rama financiera de ese poder real. Lo que nos importa es que aprendamos a ver también lo que sucede en política. Si uno va a la Federación de Box y pelea un hombre de 90 kilos contra uno de 45, es obligación entender la diferencia. Después podemos decir que el boxeador de 45 kilos se equivocó porque no sacó lo suficiente la zurda, tendría que haber trabajado más con el jab. Pobrecito, pesa 45 kilos menos que el grandote que naturalmente se lo lleva por delante. Entonces, revisar los errores que comete el más débil sin tomar cuenta del brutal poder del que está enfrente no es una manera de apreciar nada en ningún orden de la vida. Por eso, lo que vamos a mencionar ahora son los tremendos adversarios que hay que enfrentar por este gobierno o cualquier gobierno que sea inclusivo, que se preocupe por el pueblo. El pueblo tiene que darse cuenta. Finalmente tiene que entender cómo es esta lucha porque le viven haciendo el cerebro de todas las maneras posibles. Vamos a empezar por esos adversarios. Un señor Eduardo Constantini, es un hombre conocido, Museo Malva, etcétera. Un hombre que posiblemente, como la mayoría de los empresarios, no ha sido todo lo juicioso que uno desearía con los impuestos. Y toma dinero y hace cosas que finalmente lo convierten en un filántropo. Esto es habitual en muchísima gente.
hacen cosas muy positivas y muy interesantes, pero con el dinero que, dado al Estado, seguramente el Estado también podría hacerlo y mucho mejor. Pero de todas maneras, son los adversarios, los rivales tremendos del pueblo que hay que vencer. ¿Por qué se permite el señor Costantini decir que este gobierno no tiene brújula? Puede estar equivocado, puede estar en algún asunto muy embalado con algo o muy retrasado en algunos aspectos, pero un gobierno sin brújula, ¿por qué quiere sembrar ese incordio? ¿Por qué quiere que la gente quede desorientada, desalentada? Porque no tiene gobierno si no tiene brújula. Imagine usted, es pasajero de un barco en el que el que lo comanda no tiene la menor idea, no sabe ni que está en el agua. Y esto es lo que tratan de instalar. Vamos a ver cómo lo dice primero este señor Costantini y después vamos a conocer un poquito de su historia reciente como enorme rival del pueblo. Yo hoy veo a la Argentina, para serte sintético, un país desencontrado, sin rumbo, con falta de coraje. No tiene el coraje de... Porque acá hay, por ejemplo, pánico de poner el sector público en orden. Pánico de poner el sector público en orden. Una de las críticas que también se pueden hacer, pero lo que deja es que el país no tiene brújula. Está a la marchanta, está a la deriva. Y usted, que es un pasajero que no consigue ni lo mínimo de la felicidad material a la que se puede aspirar, dice, entonces ahí están los culpables. No es este señor el culpable, qué casualidad. Él echa la culpa a los hombres de la política, siempre contra la política. Y él, y todos los que son como él, ¿cómo actúan respecto al pueblo? Muy bien, traigo una exposición. Pero además, cuando le dicen una vez, en pandemia, con el mundo cayéndose a pedazos, desfondándose, que hay que pagar un impuesto a las grandes fortunas, hágalo. Como lo hacen muchos, porque lo hicieron muchos, y esto también es verdad. Mire lo que decía el señor Costantini. Este tipo de medidas mete miedo, no solamente en aquellos que lo pagan, sino también en quienes no lo pagan, porque da una sensación de inseguridad fiscal también, o sea, inseguridad jurídica, inseguridad fiscal, no ayuda al cuadro general, ¿no? ¿Y cómo podríamos tener seguridad fiscal? Le preguntamos al propio señor Costantini con todo respeto, ¿cómo podríamos tener esa seguridad fiscal que él está mencionando como inseguridad fiscal? Esto es una barbaridad y por eso el país estaría a la deriva. ¿Cómo se puede conseguir la seguridad fiscal si él, por ejemplo, abona este argumento? Lamentablemente ya se sabe que la mayoría de la gente, para preservar los ahorros, tiene su dinero en el exterior. Lamentablemente ya se sabe que la mayoría de la gente, para preservar los ahorros, tiene su dinero en el exterior. Muy bien, ¿y entonces qué hacemos con la seguridad fiscal? Si tienen que hacer permanentemente eso. Y llevarse los dineros como se los llevan siempre, en la mayoría de los casos, sin pagar los impuestos, porque de otra manera, cuando llegan los blanqueos, cuando en el momento que sea, una persona dice, mire, yo pagué los impuestos, aquí están los impuestos. Es verdad, saqué $10.000, pero yo había ganado estos $10.000 en el mes de enero del 2017. Y aquí está lo que gané, y aquí está la diferencia. Compré dólares y los saqué del país. ¿Y qué? Podría decir. El problema es que de esos $10.000, en la mayoría infinitamente superior en la estadística, no hay un pago de impuestos, porque si no estarían mucho más tranquilos y no argumentando de la manera en que lo hacen. ¿Para qué? Para decir que el país no tiene brújula. Entonces el culpable no es el que se aprovecha de todas las circunstancias creadas a través de las legislaciones para ello, para los empresarios, sino que el culpable es el gobierno impotente, cualquier gobierno sería, para poder ir contra esa gente que daña al país y al pueblo, que las leyes están hechas para protegerlo, justamente. Mire usted lo que ocurre cuando faltan 2 días para que se conozca el cepo. Mire qué casualidad, una reunión con Macri de varios empresarios. Ahí están, empresarios sacaron dólares, lo cuenta Néstor Espósito en Tiempo Argentino, en Telam, en ámbito, en estos medios. Empresarios sacaron dólares del país tras reunirse con Macri 2 días antes del cepo. ¿Qué pasó allí?
¿Cómo vamos a tener seguridad fiscal, señor Costantini, si usted y todos son capaces de proceder como estos señores que están allí? El jueves 29 de agosto, Macri recibió en la Casa Rosada a Alejandro Azrin. Bueno, fulanos, lea los nombres ahí. Al otro día sacaron el dinero. ¿Por qué? Porque les avisaron, mirá que se viene un cepo, saca la plata, vos sos amigo, vos pusiste para la campaña o vas a poner para la próxima campaña. Es aturdidor lo que nos sucede. Es un tsunami de inmoralidad que nos tiran encima y ellos convierten en un elemento moral a favor de ellos. Es una secuencia implacable la que tenemos. ¿Sabe? En el tiempo del corralito, meses antes, en octubre y noviembre, todos los grandes empresarios, o la gran mayoría, sacaron miles de millones de dólares avisados por Cavallo y por toda la gente que estaba en economía en ese momento. Les dijeron, mirá que se viene esto. Al pueblo no le dijeron, a la clase media no le dijeron. Esa clase media que siempre mira con recelo a los gobiernos populares fue estafada por un gobierno de tipo neoliberal que le avisó a sus amigotes, a los que tienen mucho dinero, no a la clase media. Mirá que se viene un cepo, saca el dinero. En octubre y noviembre del 2001 sacaron todo el dinero que pudieron y pudieron todo. Y ahora vuelven a hacer lo mismo, avisados por Macri. ¿Usted cree que es una casualidad? Que se reúnen con Macri y al otro día mandan el dinero afuera, avisados de que se venía el cepo. Otro enemigo. Aquí tenemos un chepibe de Roca, de Mañeto, se llama Funes de Rioja. Funge como presidente de la UIA, una cosa por el estilo, no tiene ni siquiera industria. Pero el tipo es un lobista que juega permanentemente en todos los sectores. Mire lo que está diciendo aquí, lo que está discutiendo con Luisa Balmaya, nuestra estimada colega. Se puede exportar alimentos y resulta que los precios acá suben a escalas casi inaccesibles. Sí. Y usted nos mira a nosotros, usted nos mira las causas de la inflación, la emisión, los problemas que hay de gasto público o los problemas que hay de costos. Le agrego algo más. Usted nos mira a nosotros y no mira el 40% prácticamente que tienen impuestos los alimentos. No, miro el 40% de pobres que hay en la Argentina. ¿Y usted qué cree? ¿Que los pobres no tienen que ver con todo eso que le estoy diciendo? No somos la causa de la inflación, sino la consecuencia. ¿Y usted qué cree? ¿Que los pobres no tienen que ver con todo eso que le estoy diciendo? No somos la causa de la inflación, sino la consecuencia. Le digo que tenemos 40% de informalidad. Y en ese 40% de informalidad también hay producciones que no responden a ningún parámetro, no pagan ningún impuesto. Este es el enemigo en general, él y unos cuantos más. Contra esto se pelea todos los días. Por eso hay que tener mucho coraje, muchísimo coraje, para cada día enfrentarlos, mostrarlos, endilgarles todo lo que está sucediendo en la vida del país. Este tipo se permite decir, este señor se permite decir, los pobres no son culpables. O sea que encima, si usted se considera pobre o anda cerca de ser pobre, es el responsable de todo lo que nos pasa. No él. No Funes de Rioja, Chepibe, de Roca, de Mañeto, de quien venga, cuando dice que cobrarle un impuesto a las grandes fortunas es un disparate. El impuesto se cobró, siguieron viviendo, siguen teniendo miles de millones de dólares, no pasó absolutamente nada, salvo que se consiguió un dinero importante a la salida de la pandemia para hacer alguna cosa positiva por los demás. Mírelo a Funes de Rioja contra ese impuesto. ¿No estás de acuerdo con esta discusión que se está dando en el Congreso de un aporte extraordinario de las 9.000 personas físicas más ricas del país? No gente que tiene un poco más de patrimonio que el promedio y que tiene un poco más de patrimonio que el promedio. Daniel, 200 millones de pesos no es un poco más que el promedio. Yo creo que sí. No estamos hablando de grandes cosas. Es una cosa que entorpece la capacidad de análisis, porque uno quiere avanzar, siente que tiene algo para decir, pero no sabe ya cómo decirlo, porque son muy bandidos y aplican consignas que después repiten todos los periodistas que, como cuenta Juan Alonso, están sacando dinero con pala, dinero que está bastardeado, porque hay mucha prostitución hoy día en el periodismo. Se puede ser prostituta o prostituto del neoliberalismo, cuando se hacen las cosas para servir a ese sistema perverso totalmente antipueblo. Se han dado en la vida de muchos periodistas sumas
inesperadas, infrecuentes para el mercado, por el tipo de tareas que uno conoce perfectamente que se pueden llevar a cabo. Y están ellos todos los días, ya no solamente los dueños de los medios, fortaleciendo la idea de que estas barbaridades que escuchamos están bien. Mire, Sebastián Premisi, que no tiene nada que ver con ese tipo de periodistas, ¿cuáles son los márgenes de rentabilidad del sector agropecuario? Crecieron exponencialmente. ¿Usted sabe lo que es crecer 279%? Póngale, usted tiene un peso y de pronto en las manos le caen 278 pesos más. ¿Usted entiende cuál es la diferencia? Ahora multiplique su peso, que es lo que usted puede tener, por $1 y después multiplíquelo por miles o por millones de dólares. Pero el rival es enorme. Mire, a una especie de pajarón de la actividad, pero un tipo que debe ser muy inteligente para los negocios, en la medida en que ellos son inteligentes. Un tal Rattasi, Cristiano Rattasi. ¿Qué dice Rattasi? Que lo que hay que hacer frente a todo este panorama, todo lo que se les ocurre, porque a ellos le va bien, él tiene dólares, quiero dolarización. Basta del peso argentino, basta de la moneda argentina. Mire cómo lo dice. Nadie cree más en el peso hace muchos años, decenas de años. Entonces recuperarlo tiene un costo psicológico y de trabajar enorme. Por lo tanto hay que entrar en un sistema como entró Europa. Recuperar la lira era muy difícil. Vino el euro y se recuperó la lira. Ahora el euro, algunos dijeron, yo tiro todo por la borda, no creo el euro. Caso Grecia. Revieron la cosa, sacaron la gente de las motos, ministro de Economía que quería salir del euro, están en el euro, trabajaron duro los primeros 2 o 3 años, pero hoy a Grecia le va bien. A nadie le va muy bien, pero le va bien. Bueno, pero hablabas... Y acá en vez tiramos por la borda la convertibilidad, jaja, entre risa, tirando papelito y tiramos por la borda la convertibilidad, que era una idea inteligente y que había matado la inflación por 10 años. Una Argentina pujante. El gobierno, la única cosa que sabe dar es limosnas, planes, asignaciones. No puede crear valor. El valor lo crean, pero en todo el mundo lo crean los privados. Cristiano Rattasi. Mire, él habla de dolarizar la economía, pero a partir de otro tipo de ideas. Lo va a ver ahora judicializando el tema del impuesto a las grandes fortunas que finalmente tuvieron que pagar. ¿Con quiénes lo hacía? Con los otros popes, con todo ese poder real que tienen los diarios, las radios, todo el mecanismo. Ahí están, volvamos a las caras de los señores. Los 90 multimillonarios que no quieren pagar el aporte solidario. Ahí están. Vayamos ahora con algunos de los nombres. Lamentablemente se cruza alguno que nos da mucha pena tenerlo que... bueno, allí está en la fotografía, uno no puede hacer nada. Los nombres más destacados de la lista de quienes se presentaron ante la justicia para no hacer su aporte son Héctor Mañeto, José Aranda, Alejandro Zaguier, Cristiano Rattasi, entre otros. Esto es lo que sucede. Y este hombre ahora nos viene a decir que nos afiliemos al euro y que los griegos están fantásticos, están muriéndose de hambre los que dejaron afuera. Lo que dejaron afuera fueron millones de personas que ni comen. Esta es la barbaridad que nos dicen. Como contaban que lo de Chile, ¿se acuerda? Chile estaba fantástico, era una maravilla Chile. Bueno, mira ahora cómo fue la realidad, cómo el pueblo tuvo que reaccionar, primero saliendo a las calles y luego eligiendo a este presidente que ojalá, señor Boris, si por casualidad en el hotel está haciendo un zapping, no sabe cómo le deseamos que vaya bien. Y estuvo muy bien lo que contestó por otra parte hoy, cuando lo buscan por el lado de los derechos humanos, que podemos revisar en cada uno de los países, aún de el que preguntó sobre los derechos humanos en determinados países de América Latina. Estos son los enemigos y salen personajes que están imputados, que están procesados, que han hecho cualquier desastre, que se llevaron una cantidad inmensa de dinero de la mano de Macri, como Dietrich. Aparece Dietrich, el de las ciclovías, el que llegó con un casco, ¿se acuerda cuando vino el rey de España? Le pareció simpático, un papelonero que llegaba con el casco puesto para mostrar las ciclovías que hay en la ciudad de Buenos Aires. Ahora trabaja de cronista para mostrar una realidad de la Argentina que para él es insoslayable. Recién me decían que ya se están quedando sin combustible. ¿Cómo está con el tema del diésel, del gasoil? Mal. ¿Vos qué estás? ¿Con un camión? ¿Con qué estás? Un camión, transporte. Yo ¿Granos? hago cereales. ¿Y
y no conseguimos, con el que tiene te cobra lo que quiere. ¿Cuánto más te cobran? Es muy complicado. Acá, por ejemplo, esta estación tiene un 112, te cobran 130, 140, lo que se le ocurre. Muy cansado, no veo la hora que esto reviente, se termine. La incapacidad constante de este gobierno para no solo resolver los problemas, sino que generar problemas donde no los había. El cronista Dietrich, de eso se nutren permanentemente. Estos son los enemigos del pueblo, todos los días, desde todos los frentes. Estamos tratando de hacer un paneo bastante completo para que usted sepa lo difícil que es. ¿Se acuerda cómo empezamos? El boxeador de 90 kilos y el de 45. Y nosotros, usted que le habla, criticamos al de 45 porque no saca bien la zurda. Pobrecito, ¿qué va a hacer con la zurda? No camina bien el ring ese boxeador y pesa 45 kilos menos que el otro, que por supuesto se lo lleva por delante. Esta es la pelea del pueblo contra el poder real. Eso lo tienen absolutamente todo. Si no lo vemos, nos va a ir todavía muchísimo peor. Mire los productos que no fueron para atrás en los precios. ¿Qué cree que hay detrás de esto? Ahí está, la tensión con alimenticias y supermercados. 600 productos no retrotrajeron precios y piden ver los costos. Enemigos donde uno ponga la mirada del pueblo y del gobierno elegido por el pueblo. Esto es lo que tenemos que entender en el juego democrático. Usted está en televisión, le pasan una novela muy linda con alto rating, usted sigue prendido a la televisión abierta cuando llega el noticiero. Y ahí tiene el canal propio casi de la Embajada de Estados Unidos. Embajada que quiere que este gobierno se termine lo antes posible. Por eso, en uno de sus canales, o de los que representa su punto de vista, ponen abajo, Alberto, renunciá. Y por eso los empresarios dicen lo que dicen, todos alimentados y, por supuesto, favorecidos por canales como Telefe. ¿Telefe qué hizo? Canal directamente referido a los intereses foráneos, cipayos, más claros que se pueda ver, pero con un perfil de canal bonachón, de canal entretenimiento, pero cuando te la manda, miren lo que hicieron con esto, que tomó después Fargosi, un hombre de la justicia, podríamos decir. Ahí escribe Fargosi el complemento de lo que puso Telefe sobre los beneficiarios sociales. ¿Para qué? Para crear odio. Detengámonos en esa placa un momento. 13.000 por la AUH, un plus de 21.000, etcétera. 70.737. Esto lo puso Telefe. Ahora bien, Fargosi, encantado, dice, tomá para vos que laburás para volverlo loco, para llenarlo de odio. Y te matás estudiando la Jenny. ¿Quién es la Jenny? El humilde personaje en el que piensa con desprecio el señor Fargosi, que suma a lo de Telefe, a la mentira de Telefe, la Jenny cobra más que vos. ¿Te das cuenta? En el país en el que estás son los planeros. Entonces después van todo el día, TN y La Nación todo el día mostrando piquetes de los planeros, qué quieren con el país, etcétera. Y quieren comer, quieren ver si pueden probar un plato de guiso. Bandidos, son unos bandidos. Esto es lo que nos hacen. Vamos a decir de Telefe, con 2 placas, que era mentira. ¿Por qué decimos que mentira? Bueno, vamos a la respuesta. Solamente el 19% de los titulares de la AUH tiene 3 hijos o más. Solamente el menos del 20%. ¿Se da cuenta cómo trabajan en la cabeza? Y esta sería Jenny, ¿verdad, Fargosi? Bueno, y la segunda parte de la placa que le mostramos recién de Telefe, el plus del 20% fue anual. Anual. Embajada. Y solo para las mamás que acreditaron certificación de escolaridad y vacunación. Era para que además con ese estímulo hicieran lo que a veces por una cuestión social, de educación, etcétera, no hacen. Pongamos otra vez la placa que habían puesto, un instante, la placa Telefe, puesta por Fargosi, con la pregunta, ¿te das cuenta que a la Jenny, que no labura, que es una haragana, que es una vaga, que es una planera, le va mucho mejor que a vos, que laburás y te matás laburando? No vale la pena laburar. Y completan todo esto con la mafia de Clarín. ¿Qué hace hoy la mafia de Clarín en este contexto y en este panorama? ¿Qué pone Clarín? Pone esto, crece la polémica por los piquetes y la ciudad, la buena ciudad de Rodríguez Larreta, pide medidas
a la nación, la mala nación de Alberto Fernández. Esto es lo que hoy titula Clarín, aprovechando todo este contexto de Telefe diciendo que Jenny, como traduce Fargosi, gana más que el que labura, traduciendo lo que es el plus, que era por un año y lo pusieron como un mes, entonces sumaron para llegar a 70.000 pesos. Yo no sé qué hacer con todas estas cosas. Y me pregunto si usted está tomando nota, por lo menos, si no trabajamos de ciudadano para fortalecernos, la lucidez que se pueda tener, que pasa por la calidad de la información. Calidad de información que no basta con que, por casualidad o porque sí, usted me crea. Es necesario chequear todo y se puede. El que quiere estar informado puede estarlo, porque ellos dominan. Pero hay muchos lugares por los que se puede transitar para cotejar la información. Y hay gente a la que se puede escuchar también, como Pitu Salvatierra, aclarando que en medio de todo esto se olvidan de lo mal que lo está pasando la gente. La conflictividad social que yo veo es natural a los tiempos que estamos viviendo. Me animaría a decirte que quizás, viendo algunas situaciones que yo veo en los barrios, que yo veo que pasan mis vecinos, situaciones verdaderamente desesperantes, la conflictividad que hay en la calle inclusive es un poco menor a las situaciones que se están viviendo. Es hipócrita pensar que hay otra manera de construir un país sin tiquete que no sea construyendo una sociedad más igualitaria y más justa, en donde todos tengan oportunidades. Desesperante que todavía no sale a protestar a la calle, que todavía está tratando de buscar alguna salida. Pero volvamos a la pelea despareja. El mastodonte de 90 kilos camina por el ring tranquilo. Lo va a cazar al más chico, solamente tiene que arrinconarlo, lo vive arrinconando. Y nosotros diciendo que mueve mal los pies el pequeño boxeador de 45 kilos. Mire usted lo que es la justicia, entre comillas, de la Argentina. No podemos traer a Pepín, a ese sinvergüenza, bandido, bandolero, servil. ¿Qué quiere decirle? Elija usted el adjetivo, porque ya no alcanzan para dimensionar lo que estas personas le hacen al país. Está en Uruguay, del otro lado del Río de la Plata, y no hay manera de traerlo. En este caso, por una complicidad ya muy clara y muy evidente del gobierno uruguayo. Ahí está, cuando lo abuchean en el Parla Sur, en el Parlamento del Mercosur. Está en el reglamento, corresponde. 3 minutos tiene ese Dios por aludido. Señor, hable, adelante, Simón. Estoy esperando mi turno para hablar. Señor presidente, un prófugo. quería aclarar frente a los dichos de la parlamentaria Corregidor. El que habla que no corresponde. Señor presidente, el espíritu democrático y republicano de la bancada del Frente para Todos ahí está, en el medio, mire, lo ve el que está moviendo la mano al lado de la señora de piloto amarillo. Ese es Pepín. Ahí está el fugado de la justicia argentina. También es verdad que Servini de Cubriesa podría pedir con más énfasis que este señor venga. ¿Y el gobierno? El gobierno no puede decirle al gobierno uruguayo qué pasa con la justicia en Uruguay en este momento, siempre tan respetable, que es lo que está sucediendo, porque más lento no se puede ser. Parece en Laván, el inolvidable mago. Más lento no lo puedo hacer. Y así están allí. ¿Para qué? Para que no vuelva Pepín. ¿Cuánto pasó ya de Pepín? Es alucinante, es abrumador. Estos son los enemigos, así juegan. Mire lo que decía Elena Corregido, diputada del Parla Sur, sobre el tal Pepín. Vamos a dar cuenta que está presente en este recinto el parlamentario Fabián Rodríguez Simón. El parlamentario Rodríguez Simón fue llamado a indagatoria en una causa penal por un delito común que consiste en amenaza y extorsión a los accionistas de la empresa Indalo, donde también está incluido en esa causa el expresidente Mauricio Macri. Pero sin embargo, el parlamentario Fabián Rodríguez Simón decidió profugarse. La guerra de la desinformación, el bla 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 interminable que no nos hace, por supuesto, conocer la verdad de lo que ocurre en la guerra. Lo que les vamos a mostrar, algunos capítulos son
ciertamente increíbles. La guerra de la desinformación. ¿Se acuerdan de la embarazada? Esto es CNN. Decía, crece la condena internacional a Rusia por el mortífero bombardeo del hospital infantil de Mariupol. La OMS destaca un patrón de ataques a instalaciones médicas. La OMS es un grupo servil de los Estados Unidos. Nunca importa verdaderamente lo que dicen. Fueron los que propiciaron la guerra en Irak, nada menos, donde mataron 1 millón de personas. ¿Qué puedo decir ahora? Bueno, vea lo que decía Clarín, acá, para tener los mentirosos locales. La mafia de Clarín decía guerra en Ucrania, la falsa acusación de Rusia contra una influencer embarazada tras el bombardeo a la maternidad de Mariupol. Ahora vea la verdad, vea a la embarazada. Когда произошел взрыв, все было спокойно, это было 9 марта, никаких выстрелов не было, мы спокойно спали ночью, вот, и уже второй взрыв прогремел, мы вышли, нас эвакуировали в подвал. Мы потом начали обсуждать, был ли авианалет, сказали, что авианалета не было, то есть подтвердилось наше мнение, что мы не слышали, они тоже не слышали, они сказали, что это прилетел снаряд. Es decir, está diciendo, tenían razón los rusos, por si no se entendió. Lo podemos poner nuevamente. Esta es la embarazada con la que CNN, New York Times también participaba. Como si no hubiera aprendido New York Times, que tanto en algún momento se rasgó las vestiduras diciendo nos equivocamos muy feo con Irak y fuimos cómplices de aquella matanza horrible de 1 millón de personas. Ahora muere un chico. Y por supuesto es la tapa de todos los diarios. Allí murieron cientos de miles de personas, entre los cuales había miles y miles de chicos. Y la ONU acompañó, y New York Times acompañó. ¿Qué pueden decir ahora? Mentiras como esto. Veamos nuevamente a la joven embarazada porque está diciendo al fin de cuentas, ellos, los rusos, eran los que decían la verdad. Когда произошел взрыв, все было спокойно, это было 9 марта, никаких выстрелов не было, мы спокойно спали ночью, вот, и уже второй взрыв прогремел, мы вышли, нас эвакуировали в подвал. Мы потом начали обсуждать, был ли авианалет, сказали, что авианалета не было, то есть подтвердилось наше мнение, что мы не слышали, они тоже не слышали, они сказали, что это прилетел снаряд. Lo vamos a ampliar mañana porque de esta embarazada fue de la que dijeron que había muerto. Es decir, para completar la información, primero mostraban a la embarazada con el fondo creado de una bomba que había destruido todo. Por supuesto que New York Times y la mafia local podían preguntarse cómo había una sola embarazada en un hospital de niños. Nada más que esto tenían para mostrar. Por supuesto que cualquiera podía inferir que se trataba de una brutal mentira. Pasó un tiempito, 1 semana, 10 días, y la embarazada murió, dijeron que murió. Esta es la realidad informativa que Occidente nos está dando permanentemente. Y mire dónde está, gozando de muy buena salud y con la indignación de haberse sentido engañada, como seguramente le está pasando a muchísimos ucranianos. Por algo han prohibido 11 partidos políticos y los canales de televisión que puedan opinar en contra en Ucrania. Es muy doloroso ver que el mundo se ha convertido en una bola de mentiras, en una infernal mentira, una bola ardiente de mentiras. Mire usted cómo lo atacan antes del Papa, que también liga. En este caso, me gustaría, ya que estamos hablando de personajes, si lo tenemos a Biden, en realidad la acusación de Rusia al hijo de Biden. Pero esto lo hace Rusia a pedido de Trump, porque tampoco los rusos son monjas carmelitas. Rusia acusa al hijo de Joe Biden de financiar armas biológicas. Que estaba metido en Ucrania es verdad, que Trump pedía en la campaña que investigaran al hijo de Biden, a Hunter Biden, es verdad. Y lo que Rusia ahora dice puede que sea verdad, pero mire usted cómo se está jugando y mientras tanto el mundo se hunde en una carestía feroz, en una inflación que nos está derrumbando y que va a llevarse por delante la economía de ¿quiénes? De los más afligidos, de los más pobres, de los sectores medios, de los desvalidos, de los desventurados. Todo eso es lo que se llevan por delante. Y también al Papa. Como si todo fuera poco, el Papa cae en la volteada. Mire Clarín, la mafia local de Mañeto, que desde hace mucho tiempo... este es un tuit de Francisco. Vamos a leerlo juntos. Miles de personas se han visto obligadas a huir de Ucrania a causa de la guerra. Pero muchos también se han visto obligados a abandonar su tierra natal en Asia, África y América. Mis pensamientos y oraciones
están con todos ellos. 3 segundos más, mírelo. ¿A usted le parece polémico esto, una frase en la que el Papa quede en una situación vulnerable? Bueno, ahora vea lo que escribieron sobre esto del Papa. Por supuesto, la mafia de Magneto. Guerra, Rusia, Ucrania. Polémico tuit del Papa Francisco sobre los refugiados ucranianos. Polémico. Dijo que miles debieron huir por la invasión rusa, ¿verdad? Pero lo relativizó al compararlo con otras crisis migratorias. De eso no se puede hablar. Y silencio sobre Putin, porque no estaba hablando de Putin, ni de Biden, ni de Macron, de nadie. Estaba hablando de la migración, de la dolorosa migración que ustedes saben. Es un tema muy fuerte para nosotros, que hemos desatendido un poco, salvo en lo que se refiere a lo que la guerra ha propiciado, justamente porque hay informaciones que predominan. Pero el drama más importante de toda la humanidad volverá a ser, lo sigue siendo, en alguna medida, la migración. Bueno, y ahora veamos la participación de Zelensky. Usted piense que los países se dan a veces presidentes que uno no puede comprender. Porque Zelensky era un actor. Un día de esto le vamos a mostrar. La verdad es que parece demasiado duro mostrarlo a Zelensky haciendo de actor cuando en una serie llega a ser presidente. Van a la casa y le dicen al personaje que él interpreta de pronto que es el presidente de la República. Y ahí sale entre autos oficiales, de pronto presidente. Pero se ve que la serie era exitosa en Ucrania. Y entonces pasó a la política. Y en la política consiguió que lo hicieran presidente. Y como presidente de Ucrania generó las posibilidades de una invasión, guerra, con Rusia, llevándose por lo que decían Estados Unidos y la OTAN, que después no lo ayudaron para nada. Esa lectura del personaje es propia de un actor de la televisión que no tiene juicio como estadista y no de alguien que pueda comandar un país de 45 millones de personas. Por eso me pregunto a veces qué hacen los gobiernos. Toda esta muerte, este exilio de millones y millones de personas tiene que ver justamente con lo que Zelensky hizo. Pero a Zelensky le gusta. Ahora, como actor que es, apareció en el Congreso de Estados Unidos, habló con la Unión Europea, apareció en el Reino Unido y todos lo aplauden, por supuesto, si está haciéndole el gusto al gran poder. Y ahora apareció en la entrega de los Grammys. What's more opposite to music? The silence of ruined cities and killed people. Our children draw swooping rockets, not shooting stars. Over 400 children have been injured and 153 children died. And we'll never see them drawing. The war doesn't let us choose who survives and who stays in eternal silence. Our musicians wear body armor instead of tuxedo. They sing to the wounded in hospitals, even to those who can't hear them, but the music will break through anyway. Como si fuera a postularse para la próxima entrega de los Grammy. Una actuación. No es esto algo que pueda entenderse. Mientras hay exilio y muerte permanentemente en su país y entre las bombas él habla para los Grammy. Tratando de hacer entender algo porque está desesperado, viendo que cuando esto termine, porque va a terminar y Ucrania será neutral y Donbass será libre, seguramente esto es lo que va a ocurrir. Cuando todo eso pase y hayan las cuentas de cuántos murieron de los ucranianos y el triste retorno de los ucranianos, este hombre no va a poder continuar. Me permito imaginar que no va a poder seguir al frente del gobierno de Ucrania. Permítanme en el final recordar a Fuente Alba, Carlos Fuente Alba. Hace 15 años lo asesinaron, a este docente que sigue siendo parte del espíritu de todos los docentes de la República Argentina, en un día en el que en la provincia de Buenos Aires volvieron 200.000 chicos a la escuela, después de no poder hacerlo por la pandemia. Es el mejor tributo a este hombre querido, adorado por sus alumnos, como todos los testimonios lo han documentado. Tenía 42 años. Nuestro abrazo a Sandra, su compañera, era profesor de química. Los alumnos lo querían entrañablemente porque dejaba lo mejor de sí en cada clase. Era un militante que defendía con fervor sus convicciones, la democracia sindical, la dignidad de los estudiantes, la docencia, la clase trabajadora, la escuela pública. Esa a la que hoy volvieron en la provincia de Buenos Aires 200.000 chicos. Recordamos a Carlos Fuente Alba a 15 años de su asesinato. Y permítanme un instante final para otro recuerdo, que es el de Marita Verón, al cabo de 20 años de su desaparición. A ver si tenemos tiempo para escucharla en un documental
a Susana Trimarco, su madre. Yo soy Susana Trimarco, mamá de Marita Verón. Mi hija fue secuestrada, desaparecida, el 3 de abril del año 2002. La hirieron con un revólver y la llevaron. Y yo empecé a caminar por todo el país buscándola a ella, y ahí empezamos a descubrir mafias que se dedican a secuestrar mujeres, a vender mujeres. Yo digo mafia porque son mucha gente y todos ganan dinero. Yo siempre decía, a mi hija la tengo que sacar de ahí, la voy a sacar. Entonces no me importaba nada, perdía el miedo, me fui y empecé a meterme en los prostíbulos disfrazada de prostituta, y hasta que no los vea presos, detenidos, y hasta que no me entregue mi hija, yo no voy a parar. A 20 años, Marita Verón. A 15 años, Carlos Fuentealba. Nuestro homenaje perpetuo. Viene Gustavo Silvestre, como siempre, con Minuto 1. Me da mucho gusto antecederlo aquí en C5N e invitarlos para mañana, si Dios quiere. Hasta entonces.